Hola amantes del suspenso. Bienvenidos a su canal una vez más. Esta vez tengo para ustedes una historia de suspenso y pánico sobrenatural que sucedió en unas catacumbas de la Ciudad de México. No sin antes recordarles que si les gustan los relatos y el contenido del canal los invito a que me apoyen con un like, se suscriban y compartan el canal con sus amigos y familia. Comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir, envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y apagar la luz para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. Me llamo Joaquín Castillo, tengo 28 años y trabajo como investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde he dedicado los últimos 5 años a estudiar leyendas y mitos de la antigua Tenochtitlán. Nací y crecí en la Ciudad de México, en una familia tradicional de clase media, en la colonia Roma Norte. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 15 años, y desde entonces he sentido una extraña afinidad por todo lo que escapa a la comprensión racional. Estudié antropología e historia en la UNAM, un camino que surgió de mi curiosidad por la historia prehispánica y los misterios que esconde la ciudad. Durante la carrera, me obsesioné con un tema en particular, las redes de túneles y pasajes subterráneos que, según las leyendas, cruzan el subsuelo de la ciudad. La teoría popular asegura que de antiguas civilizaciones que usaban estos pasajes como refugios, rutas de escape o incluso sitios de rituales oscuros. Vivo solo en un departamento pequeño en el centro de la ciudad, cerca del Metro Pino Suárez. El departamento es oscuro y austero, lleno de libros, mapas viejos y reliquias que he recolectado a lo largo de los años. Apenas tengo muebles, para mí, lo más importante son los documentos históricos y las herramientas de investigación. Me gusta pensar que vivo como un verdadero explorador, libre de distracciones. Mis amigos suelen bromear sobre mis creencias en lo sobrenatural, aunque ellos mismos están convencidos de que esta ciudad esconde secretos. Uno de mis amigos más cercanos, Gabriel, es un escéptico empedernido, trabaja como periodista y en ocasiones ha cubierto temas de desapariciones extrañas o fenómenos paranormales, aunque sin llegar a creer realmente en ellos. Sin embargo, Gabriel ha sido mi aliado en muchas de mis investigaciones, ayudándome a conseguir información y contactos en las zonas más peligrosas de la ciudad. Mi familia, por otro lado, no comparte esta obsesión. Mi madre, Alejandra, es católica devota y siempre ha visto mis investigaciones como un riesgo innecesario, un coqueteo peligroso con fuerzas desconocidas. Desde niño, ella me inculcó el temor a los espíritus y las almas en pena que, según su fe, rondan entre nosotros. Aunque no me considero exactamente religioso, he desarrollado una especie de respeto hacia las entidades que puedan habitar este mundo o algún otro. En cambio, mi padre, a quien veo de vez en cuando, es un hombre pragmático y distante. Él nunca ha creído en nada sobrenatural, y aunque respeta mi trabajo, no deja de considerar mi interés en el más allá como una distracción de la verdadera historia. Mi interés en el misterio de la ciudad perdida comenzó hace unos años, cuando encontré un manuscrito antiguo que describía un camino de sombras bajo el Palacio Nacional. El autor, un sacerdote del siglo XVII, narraba su encuentro con seres de otro tiempo, entidades que susurraban secretos prohibidos sobre un mundo sepultado bajo los cimientos de la gran Tenochtitlán. Desde entonces, mi búsqueda de esa ciudad olvidada ha sido constante. He recorrido túneles, catacumbas y estaciones abandonadas, convencido de que algún día encontraré la entrada a ese mundo oculto. La búsqueda de la ciudad perdida ha sido para mí un juego de piezas sueltas y fragmentos de información, recolectados como huesos dispersos en el suelo. Sin embargo, ahora tengo una pista sólida, un punto de partida que podría cambiarlo todo. Se trata de un documento encriptado, conocido entre los pocos investigadores que lo han consultado como el registro escondido. Es un manuscrito olvidado, fechado en el siglo XVII y conservado en el archivo histórico del monasterio de San Jerónimo, una construcción que, según se dice, alberga pasadizos secretos y catacumbas en el subsuelo.
Mi primer paso fue conseguir una copia de este manuscrito, algo nada fácil. Hablé con Ernesto, un historiador que trabaja en la sección de archivos restringidos del monasterio. Ernesto siempre ha sido un aliado silencioso, compartiendo documentos y mapas antiguos a cambio de no mencionarlo en mis investigaciones. A cambio de mi discreción, me facilitó un acceso limitado al registro escondido. Para emprender esta investigación, preparé una serie de herramientas. Llevo conmigo una linterna de alto alcance, una cámara fotográfica de infrarrojos y una libreta de notas donde he trazado mapas improvisados de lo poco que conozco del subsuelo de la ciudad. También he recopilado los relatos de antiguos trabajadores del metro que en los años 60 reportaron haber visto puertas selladas y símbolos extraños en las estaciones. Estos testimonios, aunque escasos, me han permitido crear un perfil de posibles entradas a los túneles olvidados. Mis investigaciones me llevaron a un punto específico, el sótano del antiguo monasterio de San Jerónimo. Aparentemente, bajo sus muros, se extiende una serie de pasadizos y cámaras que conectan con las catacumbas ocultas de la Ciudad de México. Cuentan que esos túneles fueron utilizados como refugio durante la Guerra de Independencia y más tarde como escondite de personajes ilustres que buscaban pasar desapercibidos. Sin embargo, para mí, estos túneles son mucho más, la puerta de entrada al mito que he perseguido toda mi vida. El monasterio de San Jerónimo, situado en una calle olvidada de la colonia Centro, se encuentra junto a construcciones modernas que hacen que su fachada pase desapercibida. Sin embargo, su historia es mucho más antigua que cualquier edificación en la zona. Las catacumbas del monasterio están en un nivel subterráneo al que solo se puede acceder mediante una escalera de piedra desgastada oculta tras una puerta de hierro oxidado. Ernesto me advirtió que las catacumbas no son seguras, pero este tipo de advertencias no me disuade. Mi obsesión es más fuerte que el temor. Al bajar las escaleras, el ambiente se transforma. Las paredes son de piedra lisa, pero frías y húmedas, impregnadas de un olor a moho y tierra acumulada. Los pasillos son estrechos y la luz de mi linterna apenas alcanza a iluminar un par de metros delante de mí. Aquí el silencio es absoluto, roto solo por el eco de mis pasos. En algunas partes del pasillo, hay arcos bajos, y el suelo presenta grietas y desniveles que revelan las décadas, si no es que hasta siglos, de abandono. Lo que hace únicas estas catacumbas son las inscripciones talladas en las paredes, grabados de figuras humanoides y símbolos indescifrables que no coinciden con ningún lenguaje conocido. Algunos estudiosos han sugerido que se trata de un dialecto náhuatl arcaico, mientras que otros lo asocian con símbolos esotéricos de origen precolombino. Sin embargo, la característica más perturbadora son las pequeñas cámaras de entierro ubicadas a cada lado del pasillo. Algunas conservan restos óseos en avanzado estado de descomposición, probablemente de monjes o seguidores de algún culto extinto. Estas cámaras parecen prolongarse en varias direcciones, formando un laberinto que se extiende por kilómetros debajo de la ciudad. Sin embargo, según el registro escondido, solo una de ellas conduce a un pasaje mayor, una entrada hacia el subsuelo más profundo, donde de acuerdo con la leyenda, se encuentra la ciudad perdida. Según el manuscrito, para llegar hasta ella hay que encontrar una puerta tallada con una figura antropomorfa, y al tocarla, se activará un mecanismo antiguo que abrirá el pasaje. Mis pasos resonaban en las paredes estrechas, un eco que parecía expandirse y multiplicarse en los rincones oscuros de las catacumbas. Mientras avanzaba, podía sentir una presión en el ambiente, un peso invisible que me rodeaba y hacía cada vez más difícil respirar. Era como si el aire estuviera cargado de una energía antigua, una presencia latente que observaba cada movimiento. Sin embargo, mi obsesión por desentrañar el misterio era más fuerte que cualquier advertencia sensorial. La adrenalina corría por mis venas, y mi mente solo podía enfocarse en una cosa, encontrar la puerta tallada que mencionaba el registro escondido. Después de avanzar unos metros más, mis ojos captaron algo inusual en el suelo de la catacumba, era un símbolo marcado con ceniza negra.
Me agaché y al iluminarlo mejor, noté que era una figura antropomorfa con los brazos extendidos, rodeada de un círculo incompleto. El símbolo era rudimentario, pero había algo en él que me resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en algún libro antiguo sobre rituales prehispánicos. Decidí sacar una foto y al hacerlo, un leve susurro cortó el silencio absoluto. Era un sonido apenas audible, pero lo suficiente para erizarme la piel. «Sal de aquí», decía una voz suave, casi un lamento que parecía provenir de todos lados y al mismo tiempo, de ningún lugar. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Miré a mi alrededor con la linterna, esperando encontrar alguna explicación racional, pero el túnel estaba vacío. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi mente que jugaba una mala pasada. Continué caminando y pronto encontré una sala más amplia, una cámara circular en la que las paredes estaban cubiertas de nichos con restos óseos. Los huesos estaban dispuestos en una especie de patrón, cada uno colocado de forma que pareciera intencional. El ambiente se sentía pesado, como si algo o alguien estuviera atrapado en aquel lugar. Recordé las historias de los monjes y los seguidores de cultos oscuros que habrían utilizado estos túneles para sus rituales, intentando contactar con fuerzas de otro mundo, buscando el poder o la vida eterna. Pero algo había salido mal. Mientras examinaba la cámara, sentí una ráfaga helada pasar a mi lado, seguida de un susurro aún más claro. «Ayúdanos». Esta vez, la voz no era un lamento, era una súplica, una petición de ayuda que emanaba una tristeza profunda. Miré alrededor, y entonces la vi, era una sombra borrosa, una figura humanoide que parecía fundirse con la oscuridad. Estaba de pie al otro lado de la cámara, mirándome directamente. Mi corazón latía a toda velocidad, pero me sentí incapaz de moverme. Mis pies estaban congelados, como si estuvieran anclados al suelo por una fuerza invisible. En ese momento, una serie de imágenes atravesaron mi mente, rápidas y caóticas. Vi escenas de sacrificios, rostros desfigurados por el dolor, y un grupo de figuras vestidas con túnicas oscuras que murmuraban oraciones en un dialecto antiguo. Según la leyenda, aquellos túneles habían sido utilizados para prácticas oscuras que involucraban el sacrificio humano. Los monjes de una secta olvidada creían que ciertos sacrificios abrirían puertas a otras dimensiones, pero sus ritos despertaron fuerzas mucho más poderosas y peligrosas de lo que esperaban. Estas almas eran de personas atrapadas entre dos mundos, nunca encontraron descanso, y ahora sus espíritus vagaban eternamente en los túneles, esperando ser liberados. El problema es que al estar allí, me estaba convirtiendo en un vínculo con ellos, una especie de receptor de su sufrimiento. Sentí como mi cuerpo empezaba a debilitarse, ya que una energía invisible drenaba mis fuerzas lentamente. Cada segundo que pasaba en esa cámara, mi cabeza se llenaba de sus recuerdos, de los gritos y la desesperación que se vivieron en esos pasillos. Era como si esos espíritus estuvieran absorbiendo mi vitalidad, atrapándome en su propia realidad de sufrimiento. El contacto con las almas perdidas comenzó a afectar mi mente y mi cuerpo. Empecé a experimentar una sensación de claustrofobia intensa, como si el espacio se estuviera cerrando a mi alrededor. Sentía cada vez más frío, a pesar de que estaba sudando de pánico. Incluso mi visión comenzó a distorsionarse, las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si las almas estuvieran observando cada paso que daba. Y en mi cabeza, sus voces eran cada vez más claras, cada vez más urgentes. Las almas parecían entender que yo tenía una conexión con el mundo exterior y lo veían como una oportunidad para liberarse. Pero al mismo tiempo, percibía en ellas una especie de furia, un resentimiento profundo por haber sido olvidadas. Sentía que si no salía de allí pronto, me convertiría en uno de ellos, en otra alma atrapada, condenada a vagar por los túneles oscuros de la ciudad perdida. Justo cuando estaba a punto de colapsar, noté algo en una esquina de la cámara, una figura tallada en la pared, la misma figura antropomorfa que había visto antes. Parecía señalar hacia un pasadizo oscuro que no había notado al entrar. Sentí una mezcla de miedo y alivio,
convencido de que esa podría ser la salida o la entrada a una realidad mucho peor. El pasadizo oculto era apenas lo suficientemente alto para que yo pudiera avanzar encorvado. Con cada paso, el aire se hacía más espeso y denso, cargado de un olor a acre, a tierra húmeda y madera quemada. La linterna parpadeaba intermitentemente, como si algo en el ambiente estuviera drenando su energía, pero aún así seguía avanzando, sintiendo que algo más, algo imposible de ver, me estaba guiando. Las paredes, cubiertas de un musgo oscuro y pegajoso, parecían absorber la luz y el sonido, sumergiéndome en un silencio absoluto. De repente, el túnel se abrió hacia una cámara oculta, mucho más profunda y antigua que las otras. En su centro, había una piedra de sacrificio, cubierta de inscripciones que apenas reconocía por los estudios que había hecho sobre simbología prehispánica. Los símbolos hablaban de un pacto, uno que involucraba a espíritus inmortales y a sacrificios humanos, todo en busca de un poder insondable. Esta cámara era diferente, tenía una energía que me atrapaba y me dejaba sin aire, sentía que cualquier intento de retroceder sería inútil. Mientras examinaba las inscripciones, una serie de imágenes y visiones comenzó a llenar mi mente. Era como si las mismas almas estuvieran forzando sus recuerdos en mí, compartiéndome fragmentos de un tiempo remoto. Vi a sacerdotes vestidos con túnicas oscuras, realizando rituales en el altar. Vi a hombres y mujeres sacrificados, sus gritos de agonía resonando en las paredes mientras sus almas eran consumidas por alguna presencia invisible. Ellos no buscaban paz ni justicia, querían venganza. Estas almas no solo habían sido víctimas de sacrificios, sino que habían sido traicionadas y engañadas para participar en un ritual oscuro que les prometió la vida eterna, pero que solo los condenó a una eternidad de tormento. Sentí como una presencia etérea se acercaba, como si las almas se estuvieran materializando alrededor de mí. Mi piel se erizó y el aire se tornó helado. En un instante de lucidez, comprendí que estas almas querían libertad, pero no cualquier tipo de libertad. Ellos deseaban una vía de escape hacia el mundo de los vivos, una oportunidad para poseer un cuerpo que les permitiera experimentar la vida nuevamente. Y esa oportunidad había llegado con mi presencia en ese lugar. Las almas, atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento, habían intentado desesperadamente escapar a través de otros exploradores, pero estos, al igual que yo, habían caído en el mismo engaño. Habían sido guiados por las mismas almas, llevados a esa cámara en donde una vez dentro, quedaban atrapados. Al parecer, solo alguien con una sensibilidad especial, alguien capaz de conectar con sus energías, podía servir como puente entre los dos mundos. Era por eso que habían elegido atraerme hasta allí, sabiendo que mi fascinación y mi capacidad para percibir lo inexplicable me hacía la víctima perfecta. De pronto, sentí una mano helada sobre mi hombro. Giré la cabeza, y vi la figura translúcida de un hombre, sus ojos estaban vacíos y la expresión de un dolor indescriptible. Su voz, profunda y quebrada, se escuchó como un eco en mi mente. Necesitamos tu cuerpo. Solo tú puedes liberarnos. Mi corazón latía con fuerza mientras la realidad me golpeaba. Ellos querían poseerme, ocupar mi cuerpo para escapar de ese lugar y regresar al mundo de los vivos, aunque eso significara destruir mi conciencia en el proceso. Las inscripciones en el altar explicaban el ritual que las almas buscaban, un pacto oscuro en el que el espíritu de una persona viva debía sacrificarse para abrir la puerta entre ambos mundos. Mi presencia allí había despertado una esperanza para ellos, y ahora estaban determinados a llevar a cabo el ritual, sin importar el precio. Pero a pesar del miedo que sentía, una parte de mí se resistía a dejarme vencer por estas entidades. Sabía que si caía en su trampa, sería otro más en esa lista interminable de víctimas que vagarían sin descanso por las catacumbas. Entonces, en un acto de desesperación, intenté recordar cualquier fragmento de mis estudios que me pudiera ayudar a revertir el ritual. Sabía que ciertos símbolos y palabras podían tener efectos poderosos, así que comencé a buscar alguna señal en las inscripciones, algo que pudiera romper el lazo que los unía a mí.
Mis manos temblaban mientras intentaba descifrar la inscripción principal, pero era difícil, como si algo en el aire tratara de nublar mi mente y evitar que comprendiera lo que leía. El aire era denso y cargado de un frío que parecía atravesar mi piel. Las sombras avanzaban lentamente hacia mí, me rodeaban como si fueran una sola conciencia, una sola entidad que ansiaba mi vida. Mis manos temblaban y aunque intentaba recordar los símbolos de protección que había memorizado en mis estudios, el miedo me nublaba la mente. Cerré los ojos y traté de concentrarme en los pocos fragmentos de oraciones que recordaba, rezando para que fuera suficiente. Pero cada palabra se desvanecía de mi memoria, como si las almas me estuvieran arrebatando incluso mis pensamientos. Fue entonces que recordé un fragmento de un texto antiguo que mencionaba que la tierra podría ser una aliada en los rituales de protección si lograba conectarme con ella de la forma adecuada. Me arrodillé en el suelo, mis manos se hundieron en la tierra húmeda, y comencé a murmurar las pocas palabras que recordaba, dejando que el frío de la tierra recorriera mis brazos, intentando formar una barrera. Pero el tiempo se agotaba. Podía sentir que las almas me rodeaban, ansiosas, cada vez más cerca, y sus murmullos se intensificaban, como si intentaran imponerme sus propios pensamientos y sus propios deseos. La sensación era devastadora, como si mi cuerpo ya no fuera solo mío, sino de ellos. Entonces, con un último esfuerzo, comencé a trazar un símbolo en el suelo, uno que había estudiado en viejos manuscritos. Mis dedos temblorosos dibujaron líneas y círculos en la tierra, un símbolo de protección que se extendía a mi alrededor. Las sombras retrocedieron apenas unos pasos, como si el dibujo tuviera algún poder contra ellas, pero la sensación de susurros y voces aún era abrumadora. Mientras terminaba de trazar el símbolo, una figura emergió entre las sombras. Era una mujer joven, con el cabello suelto y una expresión desgarradora de tristeza y dolor. Sus ojos eran vacíos, pero reflejaban una compasión extraña, como si en ella aún quedara una chispa de humanidad. Me miró por un instante, y en su silencio, parecía que intentaba advertirme de algo. Con voz temblorosa, me susurró una serie de palabras antiguas que apenas entendí, pero que parecían llenas de poder. Era un ritual de exorcismo, una oración de defensa que se usaba en antiguos ritos para contener las energías oscuras. Repetí cada palabra con fervor, sintiendo como una chispa de energía fluía a través de mí. Las sombras comenzaron a vibrar, como si las palabras estuvieran afectándolas de alguna forma. Sin embargo, mientras el ritual continuaba, sentí como mi cuerpo se debilitaba, como si cada palabra drenara parte de mi propia vida. Cada repetición me exigía más, y una corriente de energía oscura me atravesaba e intentaba romper mi fuerza de voluntad. Era una lucha de resistencia y fe, una prueba de quien podía soportar más dolor. Mis manos comenzaron a sangrar por la presión en la tierra y mi voz se quebraba, pero no podía detenerme. La mujer me acompañaba, repitiendo las palabras junto a mí, mientras su figura parecía volverse más y más transparente. Las sombras atacaban, lanzándose contra el símbolo en la tierra, como un enjambre de desesperación y odio, pero el ritual formaba una especie de barrera que los mantenía apenas a centímetros de mi cuerpo. Cuando la barrera comenzaba a tambalearse, sentí como la mujer, aquella alma perdida, se adelantaba y extendía sus manos hacia las sombras. Un grito desgarrador llenó la cámara mientras su figura era absorbida, sacrificándose para detener a las almas restantes. Sentí una mezcla de gratitud y tristeza, sabiendo que ella había entregado lo que quedaba de su humanidad para que yo pudiera sobrevivir. Entonces, en un último esfuerzo, repetí el símbolo en la tierra, esta vez cerrando el círculo con mi propia sangre. La tierra absorbió el sacrificio, y el símbolo brilló con una luz tenue pero constante. Las sombras, al ver el círculo completo, se retorcieron y retrocedieron, como si una fuerza invisible las empujara hacia las profundidades de la cámara. Todo comenzó a calmarse, y el aire frío se fue disipando lentamente. Las sombras, incapaces de atravesar el círculo, parecían desaparecer una a una, sumergiéndose en la oscuridad de las catacumbas. La cámara quedó en silencio, pero aún podía sentir la presencia latente de esas almas,
como si esperaran su momento para regresar. Salí tambaleante de las catacumbas, sintiendo en mi piel el peso de todo lo que había experimentado. Aunque había sobrevivido al ritual, el vínculo con la sombra seguía allí, sabía que había logrado escapar, pero una parte de mí había quedado en ese lugar, atada para siempre a los susurros de esa ciudad perdida. Al caminar por las calles de la ciudad de regreso a mi apartamento, sentía que algo o alguien me observaba desde la oscuridad, como si hubiera dejado una puerta abierta entre el mundo de los vivos y el de los muertos.